Bienvenido, gracias. Le damos la bienvenida a la doctora Marta Reyes. Estábamos escuchándola antes de entrar a la entrevista con mucha atención. Bienvenida, Gracias, ministra. buenos Gracias por días. estar, doctora, con nosotros Gracias esta por la mañana. invitación. Y qué bien que sea esta mañana cuando se ha iniciado ya la vacunación. La vacunación estaba prevista para las 8 de la mañana, si mal no recuerdo, pero han adelantado ustedes los procesos. Hemos visto una gran cantidad de imágenes donde dan cuenta de la gente ya desde el día de ayer, ¿verdad?, interesada en su vacuna, haciendo su fila. Vi después con mucho regocijo las imágenes del Manolo Morales donde se instalaron toldos, sillas para que la gente tuviese mejores condiciones. Y sobran los Vivianes también, ¿verdad? Aquellas personas que se van a la fila para buscar cómo hacer su business, vender 500, 200, qué sé yo, para ponerle un puesto ahí a la gente. ¿Cómo marcha o cómo ha iniciado este nuevo, digamos, este nuevo rango de vacunación? Porque ahora es mayores de 30 años, ¿no? Se pasó de Así es. 45 a 30. ¿Cuáles son las primeras noticias que usted tiene? Entiendo que estuvo de visita en uno de los hospitales, no sé si en varios. ¿Cuál es la situación que hay ahorita en los hospitales? Bienvenida, doctora. Bueno, para nosotros muy importante, ¿no?, este proceso de esta etapa en que estamos cubriendo ya, como bien usted lo decía, de 30 y más años. Prácticamente bajamos de 45 a 15 años de población menor. Esto para nosotros es clave porque se viene cumpliendo con la prioridad de nuestro gobierno de proteger a la población y en este caso específicamente contra la COVID-19 y garantizar junto con todo el plan integral de atención a esta enfermedad un elemento clave como es la vacuna. El día de hoy estamos iniciando prácticamente una etapa muy importante porque estamos protegiendo a grupos jóvenes, siempre dándole prioridad, ¿no?, a los pacientes, a los jóvenes que tengan enfermedades crónicas, a los jóvenes que tengan obesidad, porque la obesidad se ha convertido también en un elemento de riesgo para esta enfermedad. Y nosotros estamos iniciando esta semana en Managua y la cuarta región. Hoy iniciamos Carazo y Managua en sus 3 puntos que tiene establecidos en el Manolo Morales, en el Berta Calderón y en el Hospital Lenín Fonseca. Es importante la organización, ¿no?, para poder atender esta cantidad de personas. A mí me tocó, nos distribuimos, ¿no?, entre varios miembros del Ministerio de Salud las visitas a los 3 hospitales, acompañamiento para nuestros equipos del SILA y Managua, y a mí me tocó estar en el Lenín Fonseca. Prácticamente los 3 hospitales abrieron sus puertas a las 4 de la mañana. Y ya ahorita que teníamos a las 6, ya había, por ejemplo, el Lenín aplicado aproximadamente 600 dosis de vacuna. Y el proceso de garantizar, como bien usted lo decía, los toldos para la comodidad de las personas que están acudiendo, sillas, tenían en el Lenín aproximadamente 1000 sillas ubicadas para poder asegurar ese proceso y cómo estar garantizando que las personas que van llegando a la parte externa de la fila, eso vaya fluyendo rápidamente y ellos puedan ir ingresando al espacio donde está definido para que puedan esperar su proceso de vacunación. Realmente es importante ese flujo que se está asegurando. Todavía tenemos gente mayor también que está acudiendo o gente con algún problema de discapacidad, que esos son valorados como personas que tienen que pasar de inmediato, ¿no? Porque un adulto mayor que llega con su bastón, con su silla de ruedas, una persona que tiene una discapacidad, esas son personas que inmediatamente que llegan son pasadas a su vacunación, a su proceso por su condición. Y el resto, pues los más jóvenes, los que tienen condiciones estables, que no tienen ningún problema, pues van cumpliendo el avance, ¿no?, que está establecido hasta completar pues la dosis que le corresponde recibir. Importante con lo que usted decía, me decían en el Lenín que sí habían puesto unas piedras ayer en la tarde, pero realmente al abrir a las 4 de la mañana y al presentar su cédula, ese proceso avanzó y realmente después las personas se retiraron porque al abrir usted no a las 8, sino que a las 4, realmente el que ya estaba en fila con su cédula en mano logró entrar y esperar pues el proceso. Entonces creo que sí es importante no revisar que la vacuna es totalmente gratuita, que la única forma de acceder o el requisito es tener su cédula en mano, que sea del departamento que corresponde, ¿no?, que eso es muy importante para evitarnos que si yo soy de León y trabajo en Managua, lo importante es que ese día que le toca a León se pide el permiso para acudir a recibir su dosis correspondiente y que eso no es no es obstáculo, pues realmente el proceso es fluido
y que estas personas pues que pueden estar haciendo esa utilización, ¿no?, de los espacios y pidiendo algún cobro a cambio de eso, pues realmente eso se rompe cuando se hace una apertura temprana y las personas entran directamente con su cédula y él no va a poder tener más que la cédula de él, no va a poder tener la cédula de las otras personas que no deben de pagar porque la vacunación nuestro gobierno la ha establecido de una manera gratuita. Doctor, eso es importante lo que usted ha mencionado para que todos estén claros. Aquellas personas que tienen que son adultos mayores, que por alguna razón no acudieron a la vacunación cuando les tocaba, cuando se establecieron aquellos rangos de 5 años, pueden acudir. Así es, porque no se les va a negar, no es solamente a las personas que tienen. El término es de 30 para y arriba. más años hasta 100, 105. Aunque haya pasado ya los de 45, 50 que se vacunaron, 50, posiblemente 55. A lo mejor en su etapa estaban enfermos, posiblemente Correcto. Alguien no pudo tener información. Entonces están acudiendo, no en cantidad importante, pero sí están acudiendo adultos mayores que en el momento, por alguna razón, ellos no se pudieron vacunar. Así que tienen también ese derecho de vacunarse porque el rango es de 30 y más años. También Carazo están a dónde aplicando, Jinotepe, Diriamba. Están en todos sus municipios. En el caso de Carazo están en todos los municipios y realmente nosotros tenemos un cronograma que lo conversamos al inicio donde va estableciendo los días que les corresponden a cada departamento del país, los municipios y los puntos donde van a entrar. Eso es muy clave que las personas lo sepan porque la compañía Rosario lo anuncia al mediodía del día anterior e inmediatamente se difunde, ¿no?, los puntos que van a estar abiertos para que las personas lleguen en los diferentes municipios y departamentos que corresponden. Dependiendo de la cantidad de población, puede ser que algunos departamentos tengan un día asignado, puede que tengan 2 días. Solo Managua pasa abierto todos sus puntos. Él va indicando semanalmente cuáles son los que van a ser los puntos establecidos para la vacunación y él cubre todo el periodo que dura este proceso. En el caso de Managua, digamos, Lenín, Manolo y Alberta, esta semana toda la semana. Posiblemente la otra, cuando son personas que vienen de los barrios de arriba o ya sus partes, por ejemplo, él toca Managua y San Francisco Libre. O sea, ellos unen los 3 puntos urbanos más un municipio rural que le corresponde para cubrir el 100% de su población, en base a la cantidad de vacunas programada para esta etapa. Nosotros tenemos aproximadamente en esta corte de vacunación 400,000 dosis. Estamos dando inicio a ese proceso de cubrir ese grupo de 30 y más años. Esperamos, como bien lo decía la compañera Rosario, pronto recibir también una importante cantidad de vacuna Sputnik Light. También tenemos un compromiso con el gobierno de España de continuar con un componente de donación de AstraZeneca en los primeros días de octubre. Hay también una donación de Pfizer que está programada también para los primeros días de octubre. Y todo eso ha significado un proceso de preparación para tener la cadena de frío para menos 70, menos 80, que son los requisitos que se solicitan para manejar ese tipo de vacuna. Entonces estamos preparados para cualquier tipo de donación o de entrega a través del mecanismo COVAX, que también viene AstraZeneca una cantidad. Y esto es importante porque eso nos va a ir permitiendo ir cumpliendo con ese grupo clave de 30 y más años. Diciendo nosotros ahorita estamos iniciando con estas, pero vamos a ir completando mientras las vacunas nos vayan llegando, que esperamos entre septiembre finales y octubre tener una buena cantidad que nos permita realmente proteger a la población. Recordemos que mientras, como lo orienta la OMS, si de cada 100 personas hay 70 vacunados o de cada 100,000 personas hay 700, la cobertura de rebaño que se hace hacia las que no estén vacunadas es muy importante y mientras tanto pues unir todos estos esfuerzos de cumplir con las medidas preventivas, de asegurar protegerse con la vacuna, que realmente para nosotros, para nuestro país es un elemento clave. En otros países tienen que andarte dando incentivos para que llegue. Estados Unidos prácticamente no ha logrado más cobertura porque la gente no acude. Sí, tienen las vacunas, pero no llegan. Y en el cambio acá esa cultura que surgió desde los años 80, ¿no?, de comenzar con nuestras jornadas de vacunación, con nuestro sistema básico de vacunas y proteger a través del sistemático a toda la población, desde adultos mayores hasta los niños, y a través de nuestras jornadas anuales la respuesta y la credibilidad y la confianza de la población en el Ministerio de Salud, de nuestro gobierno, de acudir a aplicarse las vacunas es impresionante. Y lo estamos viendo desde el día de ayer, cómo este grupo pues se ha desbordado y cómo el Ministerio
y nuestro buen gobierno se está organizando para asegurar esa mejor atención y que eso sea un flujo rápido y garantizar pues que las personas que lleguen en estos días sean vacunadas con esta primera etapa que estamos iniciando. Doctora, la que se está aplicando es la AstraZeneca, ¿no? La AstraZeneca, que son 2 dosis. Esa tiene una cobertura, y le pregunto esto porque he escuchado en la calle, dicen, no, es que yo quiero el Sputnik, no, la gente confiando más en Sputnik. ¿Cuál es la capacidad de cobertura de la AstraZeneca? Mire, realmente cuando se valora la eficacia, ¿no? Las vacunas oscilan entre 60 hasta el 90 y tanto %. Pero lo importante de las vacunas es que si nos enfermemos, porque nos podemos enfermar Claro, aún vacunados, el nivel de gravedad sea lo mínimo, lo más leve, ¿no? Entonces, si uno nos dicen es el 70, o sea, que de cada 100 personas vacunadas, 70 no se van a enfermar, pero 30 sí lo van a hacer, pero en un nivel moderado o leve, pues. Entonces, lo importante acá cuando se hace la evaluación es que todas, al final de cuentas, nos protegen en un nivel que no nos va a dar, y a los que nos dé, nos va a dar en un nivel de menor gravedad. Entonces, todas son para nosotros importantes. Tal vez la eficiencia del 70, del 60, del 80, del 90 realmente es importante, porque decimos de cada 100 no se van a enfermar 90, 80 o 70 o 60, pero al final ese porcentaje que hace falta, aunque se enferme, el nivel de gravedad va a ser menor. Entonces es importante que la vacuna que esté disponible, acudamos nosotros en ese momento, el grupo que está ya establecido a aplicársela, porque al final nos va a proteger, y mientras todos estemos protegidos, unos porque nos dio la enfermedad, que es la inmunidad natural, otros porque no les dio y están vacunándose, vamos a lograr esa cobertura de inmunización o de inmunidad que una población requiere para realmente protegerse contra esta enfermedad que está realmente afectando a nivel mundial, ¿no? Y junto con todas las estrategias que se están desarrollando de parte nuestra en cuanto a la captación oportuna de los casos a través de las visitas casa a casa, la atención de los pacientes en base a los protocolos, la vacunación y la insistencia de las medidas preventivas, el uso de mascarilla en lugares públicos, el lavado de manos, la distancia solidaria, que implica que usted y yo somos hermanos y nos tenemos que cuidar independientemente. Yo me cuido, usted se cuida, cuidamos al resto de nuestra familia, a nuestras comunidades, a nuestros barrios, y eso va a ir incidiendo vacuna, medidas de prevención, la atención inmediata de los casos que se presenten, porque eso va a quedar como una enfermedad respiratoria que va a convivir con nosotros. Por lo tanto, tenemos que aprender a tener esos hábitos de prevención, de higiene, lavado de manos de una manera constante y para siempre. Y realmente, pues, convivir de la mejor manera. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir los niños estudiando, tenemos que seguir la parte económica progresando, y por lo tanto tenemos que vivir y saber vivir cumpliendo primero la protección entre nosotros mismos, la vacuna como un elemento de fortalecimiento, y los cuidados que tenemos que hacer con nuestras familias y en el hogar. Claro, lo que decía un neumólogo, ¿no? La que encontré es ponete, así decía, así le recomendaba a la gente, la que ahí es ponete, eso es lo que tenés que hacer. Sí, lo importante de esto es que cumplan todas las medidas, que es lo que se encarga la parte regulatoria nuestra, de revisar que todas las vacunas que estamos poniendo en el país cumplen los requisitos establecidos, y que realmente pues se hace todo ese proceso que usted sabe, ¿no? Se vigila los 30 minutos por cualquier evento, se recomienda que si alguien presenta una reacción ya en la tarde en su casa, una fiebre, un dolor, puede acudir a la unidad de salud más cercana para darle el seguimiento que corresponde. Realmente estas vacunas, todas las que hemos aplicado hasta ahora, lo que han producido son reacciones leves, que llamamos nosotros, dolor en el lugar de aplicación, fiebre, un poco de malestar general los primeros días, y después ya pues del tercer día ya desaparecen, y ya las personas pues también. Algunas, a otras no les da absolutamente nada, y realmente pues eso es lo importante del seguimiento y la responsabilidad con que nuestro gobierno está realizando este proceso de vacunación. Existen los asintomáticos, ¿verdad, doctora? Es decir, aquellas personas que pueden ser portadoras del virus, pero que no presentan ningún síntoma, ¿no? Y también existe el periodo en que no hemos desarrollado los síntomas y somos transmisibles. Por eso siempre es importante que en los ambientes que no nos conocemos, en ambientes públicos donde haya mucha cantidad de personas, nos protejamos. La recomendación es utilizar la mascarilla, porque puede ser que yo desarrolle y nunca presenté, pero puede ser que yo esté en la semana de incubación de la enfermedad, pero puedo transmitir, aunque no tenga sintomatología. Por lo tanto, es importante que siempre guardemos esta distancia y usemos la mascarilla y constantemente estemos en ese proceso de lavado de manos. Porque el que presenta ya síntomas días antes lo anduvo, ¿no? Así es, doctora, y en esa etapa, ¿no? Y en esa etapa transmite.
Posiblemente esa es la situación que nosotros tenemos que cortar con las medidas preventivas, porque ya sea yo asintomática o esté en el periodo que no tengo síntomas, pero estoy transmitiendo, posiblemente no me cuido, ni los demás se cuidan. Y entonces yo puedo generar en el grupo que estoy de trabajo, de estudio, una familia, otros casos. Por eso es clave que cuando andemos fuera de nuestro hogar, que todos nos protejamos para que cuando regresemos al mismo, todos estemos bien, sanos y sin la enfermedad. Entonces, la clave es continuar y reafirmar las medidas preventivas fuera de nuestros núcleos de trabajo, de estudio y de la familia para que cuando lleguemos no seamos un agente transmisor de la enfermedad y sin querer enfermamos a otros familiares, a otros compañeros. Y sobre todo en casa, cuando a veces hay personas con enfermedades crónicas de base, cuando hay adultos mayores que por alguna razón no se haya protegido hasta ahora, o haya también una persona obesa que todavía no le había tocado, tenemos que cuidarlos. O sea, todas esas condiciones son factores de riesgo que nosotros, los que salimos a la calle a trabajar, estudiar, a hacer diligencia, tenemos que cuidarnos para que cuando regresemos a casa no seamos un foco de transmisión. Ahora, el vacunado puede tener el virus también, ¿no? No presentar ningún síntoma y ser transmisor. Normalmente no. siempre pedimos que en el periodo de vacunación, por ejemplo, las personas no acudan si tienen gripe. Si ya les dio el COVID, un mes después pueden vacunarse. Un mes que les dio después pueden vacunarse, tratando de reducir ese nivel de riesgo. Pero en este caso, si ya tiene un mes después, ya ese nivel ha bajado y no debería de ser transmisor. Además, se requiere una inmunidad natural que varía según la respuesta individual, ¿no? Puede ser gente que tiene hasta un año, dice, pueden ser más o puede ser menos, dependiendo del nivel de respuesta inmunológica de cada persona. Pero si yo estoy con un cuadro respiratorio ahorita, no debo de ir a vacunarme. Y si yo ya tuve un COVID, ya sea clínico o por muestra, porque si usted sale positivo y su esposa tiene los mismos síntomas, nosotros lo catalogamos como un cuadro COVID clínico porque es un nexo epidemiológico cercano. Es difícil que todos presentemos y con uno positivo se valora desde el punto de vista epidemiológico que hay un nexo y eso nos determina que es un caso igual y se maneja de igual manera. Entonces, en ese sentido, hay que esperar un mes después que nos dio la enfermedad para vacunarnos. O sea, si hay personas que ahorita tienen una semana, 15 días, no deben de ir a vacunarse aunque estén en edad. Deben de esperar 2 semanas más o 3 semanas más, que ya esperamos nosotros que en ese momento ya tengamos la Sputnik Light y poder continuar con la protección de esos grupos que por estar enfermos o por haber tenido la enfermedad tienen que esperar un tiempo prudencial para poderse aplicar estas vacunas. Hablando de ese comportamiento, ¿no? El de la transmisión del virus y los cuidados que hace el Ministerio de la Salud, por ejemplo, he conocido de casos que solo una persona en la familia se ve afectada por el virus y no hay transmisión para el resto. Es decir, porque hay medidas, perdóneme, ustedes siempre recomiendan el aislamiento, el cuidado con los utensilios, eso continúa, ¿no? Eso continúa, o sea, nosotros ahora estamos manteniendo el resguardo de la persona que se considera un cuadro de COVID, ya sea por muestra o por clínica o por contacto directo o por nexo, el resguardo 14 días en su casa. Y esto es muy importante porque a veces hay personas jóvenes que a lo mejor la sintomatología no es muy acentuada y se van a la calle. Cuando el Ministerio de Salud está llegando diariamente a visitar esos 14 días o alguna excepcionalidad, llamada telefónica, pero a veces cuando ellos llegan se encuentran que algunas personas que por su cuadro que no es tan leve, se van de paseo. Y eso es muy importante porque esa persona que sale de su hogar teniendo síntomas y sabiendo que él debe de resguardarse, anda en el mercado, anda haciendo diligencias en el banco, puede enfermar a otras personas. Y ahí la responsabilidad nuestra, ¿no? De protegernos cuando estamos sanos, pero también si tenemos un cuadro respiratorio, incluyendo COVID, evitar salir a lugares públicos que puede ser un elemento de transmisión para otras personas. Eso es muy importante. Y si además sin querer, la vez pasada miramos un jovencito, había ido al mercado y le dice, este muchachito se bebió un fresco, se quitó la mascarilla para beberse el fresco y estaban otras personas ahí, ¿cuántos riesgos somos? Entonces es muy importante que cuando el Ministerio de Salud les indique que tienen que estar en resguardo, es dentro de su casa, en un espacio para ellos, con todas las medidas de la familia, siempre usar la mascarilla delante de los demás, llevarle su alimento a un espacio, estar pendiente de ellos, pero guardando sana distancia o la distancia solidaria y con los cuidados de la familia de tener siempre su mascarilla, después de estar en contacto con los utensilios, lavarse siempre las manos con agua y jabón previo
previo y después, manteniendo ese nivel. Ahora, también la parte inmunológica, la respuesta hace que algunos de la familia puedan enfermarse y otros no. O sea, realmente además de las medidas preventivas, también hay una respuesta inmunológica individual que favorece, ¿no?, el que puedas enfermarte o no con una persona dentro del hogar. Ahora, los protocolos que ustedes están haciendo, las jornadas que están haciendo, he conocido que van de casa en casa aplicando también o entregando las pastillas preventivas, doctora, ¿no? Así es. Y eso lo están haciendo en miles de hogares, ¿no? En miles de hogares. Prácticamente nosotros en este momento estamos estableciendo en lugares de bajo riesgo, que decimos que hay pocos casos, lo que se hace es el control de foco, alrededor 200 viviendas alrededor de la casa del paciente para detectar otros cuadros respiratorios, y se entrega tratamiento completo a las personas que se designa que son casos sospechosos o clínicos, y se da la ivermectina y la colchicina, y en el caso de los contactos que no tienen sintomatología, se da la ivermectina. Pero también tenemos búsquedas activas que nosotros llamamos estratificadas. Puede ser que exista un barrio o una comunidad que todos los casos se están presentando en las 10 manzanas de arriba. Estas 10 manzanas de abajo no han presentado casos. Entonces ahí llamamos una búsqueda estratificada y vamos a visitar todas las casas de ese sector que está originando más casos. Y en ese caso pues se da la ivermectina, y si se encuentran cuadros respiratorios sospechosos se da el tratamiento completo. También estas visitas sirven para detectar casos, por ejemplo, moderados, que pueda estar una persona cansadita que no había ido, se capta inmediatamente y se manda al hospital. O se puede detectar oportunamente en los primeros 3 días un cuadro sospechoso leve y recibe su tratamiento inmediato para ese nivel de gravedad, para que realmente evolucione de una mejor manera. Y el otro aspecto, cuando hay muchos casos en una comunidad o barrio, se extiende y se hace el 100% de las visitas a esas viviendas, en el mismo sentido. Medicar a todo respiratorio como que es un caso sospechoso, y los contactos y todos esos aspectos pues están recibiendo la ivermectina, que según los estudios que se han tenido en la India, pues tuvo un elemento importante en el desarrollo de su última ola relacionado con el virus Delta, en donde vimos que después de haber usado ellos este tratamiento hubo una disminución de los casos importantes, porque el uso y la recomendación de algunos estudios es que evita, ¿no?, la réplica del virus, y eso favorece que el desarrollo de los cuadros sean más leves. Entonces es importante, ¿no?, que todo este proceso de los diferentes medicamentos ha venido reforzándose. Al principio no se sabía, pensábamos que era un cuadro respiratorio, después viste que afectaba a otros órganos y tenías que incluir otros medicamentos de mayor envergadura de tipo sistémico, y según los estudios que van surgiendo, algunos medicamentos hemos modificado, en otros se han agregado, pero lo importante es que si se aplican en nuestro país es porque se ha evaluado que no van a tener ningún elemento que afecte, ¿no?, la salud de nuestra población, sino el beneficio de asegurar que en este sentido, con esta virus, se evite, ¿no?, la réplica, y que esto sea un progreso de una enfermedad leve. He escuchado de los dos casos. Unos que dicen que la ivermectina es maravillosa, y otros que se niegan a aceptar. Usted lo ha visto ya, ¿verdad? Lo ha observado. Y es que todo tiene que ver con la copia que tenemos, ¿no? Como en Estados Unidos comenzaron a decir que eso no era conveniente y que hay que entonces pedir permiso a no sé quién para aplicarla. Pero la verdad es que la ivermectina está demostrado, doctora, que ha contribuido, ¿verdad?, a bajar las cosas. A bajar las curvas. Y sobre todo, lo más reciente que tenemos es el impacto que tuvo en la India. En la India, ¿no? sí. Además, el elemento de él es un antiparasitario, o sea, Claro. no va a ser inocuo, porque realmente nosotros lo usamos de alguna manera para tratamientos de otro tipo. Entonces esto es muy importante, porque la población debe estar clara que lo que se está utilizando cumple con la seguridad, que no va a producir, ¿no?, un daño, sino que un bien en el sentido de esta situación de los cuadros respiratorios. Así que estamos trabajando, ¿no?, en esa línea, en el abordaje de los casos, la atención adecuada a nivel de las unidades de salud, de los hospitales, complementando todo ese plan estratégico, siempre con nuestro control de las personas que vienen fuera del país, que traigan su prueba de PCR negativa, no mayor de 72 horas. Y entonces vemos cómo todos los esfuerzos van dirigidos a tratar, ¿no?, de contener lo que está aconteciendo en el mundo entero, y que en el caso nuestro pues estamos trabajando en esa línea, y que con esta nueva oportunidad, estas nuevas vacunas, pues estamos iniciando con un grupo muy importante, y que esperamos entre septiembre y octubre poder ir cumpliendo con toda esa población, que es una población bastante amplia. Doctora, usted que tiene que irse pronto porque tiene otros compromisos. Mire, en el caso de la gente que recibe los tratamientos, ¿para cuántos días son, Benito? 12.
No, no. Ivermectina No, son no, dos. las preventivas son 6, ¿verdad? Son 2 dosis. Pero ya el que tiene el virus, ahí el tratamiento que se queda en casa son ¿cuántos días? Puede ser hasta 10 días, 12 10 días, días, 12 dependiendo del días, esquema que le correcto. den. ¿Qué? Eso es importante porque la visita que le hacen diario va garantizando Sí, lo sé, lo he el visto, sí. seguimiento de cómo está la evolución de la persona, pero también Hasta dicen, tomate las pastillas. que está cumpliendo con su esquema de tratamiento. Entonces, eso ¿Qué es pasa con las importante. personas que lo desatienden? El otro día hablaba con un compañero aquí y decía, bueno, algunas personas ya 3 días se sienten mejor y dicen, ya no lo voy a tomar porque ya... O sea, ¿qué pasa con esa gente, Bueno, doctora? realmente pues puede tener síntomas más complejos Se posteriormente. puede complicar, ¿no? Entonces lo importante de esto es que la gente Cumpla. cumpla y la detección oportuna de parte de nuestro personal que va a diario a tomarle la presión, a medirle la saturación. Es un proceso bastante, diría yo, de detalle, ¿no? Para asegurar, sobre todo en personas que son mayores de edad, en personas que sabemos que tienen enfermedades crónicas, en jóvenes que pueden tener algún problema crónico también. Todos esos procesos se van revisando y se asegura a través de la visita que la condición de la persona sea estable, que no tiene ninguna alteración de sus vitales y su saturación, pero también dando seguimiento a que se cumpla con el esquema de tratamiento establecido. Entonces, eso es importante, las personas tienen que cumplir para evitar una condición de riesgo posteriormente. Ahora, doctora, las personas que se pueden ayudar un poco, digamos, tienen el tratamiento del MINSA, pero se quieren hacer un refuerzo, lo pueden hacer sin suspender el tratamiento del MINSA, ¿verdad? O sea, eso se Nosotros puede. hemos encontrado Ajá. personas atendidas por médicos privados, ¿no? Lo importante es que se ha hecho el esfuerzo de sentarnos con todos los médicos privados que atienden en los diferentes departamentos, indicarles el protocolo, pueden utilizar otros complementos, pero importante es que el protocolo de atención se cumpla. Y creo que en ese sentido pues no hemos tenido problemas, hemos venido insistiendo en que los médicos privados conozcan según las etapas los medicamentos requeridos y a veces refuerzan con vitamina C, con otros elementos Correcto. para ayudar al sistema inmunológico. Y lo importante es que tengan el cumplimiento del tratamiento básico y ellos agregan otros elementos que ayudan a la respuesta inmunológica de las personas y eso pues no es un problema. Claro, no es un problema, salvo cuando hay medicamentos que chocan, pues ahí Así sí es. habría que Ellos tener, tienen que eso es asunto revisar del médico, realmente pues, que el el médico tiene protocolo que se saber. cumpla y que lo que apliquen extra para ayudar al paciente no sea algo, como usted dice, que no sea beneficioso. Bueno, entonces ahora tienen la AstraZeneca, la gente que se la está aplicando, ¿cuánto tiempo después de la segunda dosis, doctora, en el esquema? Está entre 8 y 12 semanas. 8 Puede y ser 12 semanas. el tiempo máximo 12 semanas recomendado por la misma empresa. Entonces estamos en esa línea. En el caso, todas tienen ahora un intervalo entre la primera y segunda máximo de 12 semanas. De 12 semanas. Y ahora tenemos el asunto de la Sputnik Light, Que es una llegará sola pronto. dosis. Una sola dosis. Una sola dosis. Esto es muy importante porque, como usted hablaba antes, esta vacuna tiene arriba del 76% de eficacia, pero igual que todas, protege no en el 100% en relación al nivel de gravedad que la enfermedad pueda desarrollar. Yo le agradezco, doctora. El tiempo nos ha alcanzado. Usted tiene otras actividades y nos ha explicado. Así que yo le agradezco mucho estos minutos que nos ha brindado y a invitar a todo el mundo, ¿verdad?, para que acudan a los lugares de vacunación. Va ágil la misma. Comenzaron a las 4 de la mañana. Hay asientos ahí para que usted pueda estar bajo toldo y que su condición de espera sea mejor. Así es que, y no caiga en las estafas de la gente que le dice, aquí te doy este lugar. Vamos a ir a la pausa, no se vayan, tenemos más.